Buenos días a todos los presentes. En la mañana de hoy trataremos a colación el tema, los artículos del tema de malaria. Somos estudiantes de pregrado de la Universidad de Sinú con código de rotación 3561 bajo la tutoría del doctor Félix Canencia. El día de hoy, mi persona, Valentino Barnes, les vengo a hablar sobre mi artículo de revisión que recibe como nombre Malaria en el embarazo a propósito de un caso y como un breve resumen. La malaria es una enfermedad infectocontagiosa causada por el Plasmodium, que pues esta se va a transmitir al ser humano a través de la picadura de la hembra Anopheles, así causando daño hepático, eritrocítico y otros órganos, incluso a nivel placentario. Actualmente constituye pues un problema de salud pública en Venezuela por el rápido incremento de casos en zonas endémicas de la enfermedad. Pasa por Bueno, ahora como introducción, en el caso clínico, pues que se presenta, vamos a enmarcar en el contexto de malaria, que es una enfermedad transmitida por un mosquito que ha estado generando pues preocupación en Venezuela debido a su rápido aumento en casos en áreas no endémicas como el estado de Mérida. Entonces, la malaria es causada por el Plasmodium, pues ya como se había mencionado, y pues se propaga a través de la picadura, y pues esta enfermedad puede causar pues daño hepático, dañar los glóbulos rojos y dañar otros órganos, pues incluyendo la placenta, y se ha convertido en un problema de salud pública en Venezuela con un aumento significativo en el número de los casos, lo que pues motiva la presentación de este caso de una mujer embarazada con malaria por Plasmodium vivax. Pasa, porfa. Entonces, ahora vamos a presentar la historia clínica. Es una paciente, una mujer de 25 años, originaria y residente de Caja Seca en el estado de Mérida. Se encontraba en la semana 20 más 6 días de gestación cuando comenzó a experimentar síntomas que incluían fiebre, mialgias, poliartralgias, fotofobia y vómitos de pues, contenido alimentario. Dado el carácter preocupante pues, de estos síntomas, se procedió a su hospitalización y en cuanto a sus antecedentes médicos familiares, se informó que su padre tenía diabetes mellitus, mientras pues que ella no tenía ningún antecedente personal médico o quirúrgico relevante. Bueno, en términos de embarazos anteriores, la paciente pues había tenido 3 embarazos con 2 partos exitosos en el 2010 y 2016, pero sin embargo la gestación actual estaba marcada por una preocupación debido a los síntomas mencionados anteriormente. El examen físico, pues al momento del ingreso al hospital relevó una presión arterial baja, frecuencia cardíaca elevada, fiebre y pues palidez cutánea y mucosa. Y el útero se encontraba aumentado en tamaño debido pues al embarazo y se escuchaban latidos fetales, lo que indicaba que el feto estaba vivo y tenía una frecuencia cardíaca normal. Pero sin embargo, había signos de alarma como la ausencia de útero dinámico y la presencia pues la presencia de movimientos fetales disminuidos. Además, se observó una secreción vaginal anormal. Pasa por Entonces, se realizaron varios exámenes de laboratorio cuyos resultados variaron durante su estancia en el hospital. Un análisis de sangre relevó una disminución leve en los niveles de hemoglobina, lo que se esperaría en casos de malaria, y se realizó una prueba de gota gruesa y extendida para diagnosticar la malaria, y los resultados confirmaron la presencia de Plasmodium vivax en la paciente. Entonces, los resultados seriados de hematología y química sanguínea se reportaron pues, en la tabla, como podemos observar. El 5 de septiembre se recibió pues, ese reporte extendido y gota gruesa y, pues, como pues, ya había mencionado, salió positivo. Pasa por. Bueno, ahora hablando de la discusión, la malaria, pues, es una enfermedad infecciosa tropical transmitida, pues, por el mosquito y causada por varios tipos de plasmodium, siendo el vivax una de las especies más comunes en Venezuela. La malaria ha estado en aumento, incluso, pues, en áreas no endémicas como el estado de Mérida, donde, pues, se encuentra este caso. Y, pues, las embarazadas son especialmente susceptibles a estas infecciones debido pues,
pues, a esos cambios hormonales e inmunológicos asociados a la gestación. Pasa por Y como conclusión, el artículo concluye que pues, la importancia de abordar la malaria como un problema de salud pública en Venezuela, especialmente pues, en esas áreas donde la población es más vulnerable y se destaca la necesidad de prevención y diagnóstico temprano, pues especialmente en aquellas mujeres embarazadas para reducir esa morbimortalidad perinatal asociada a esta enfermedad. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Sara Mejía y a continuación pues voy a hacer la presentación de mi artículo. Paz. Bueno, mi artículo lleva por nombre Revisión sistemática de la exactitud diagnóstica de la gota gruesa en comparación con la relación de la cadena polimerasa para la malaria asociada al embarazo en el año 2010 al 2022. Paz. Bueno, como introducción, la infección, bueno, como conclusión más bien, la malaria asociada al embarazo es esa infección por plasmodio que ocurre durante el embarazo. Este incluye 3 cuadros clínicos: malaria gestacional o infección demostrada en la sangre periférica de la madre, malaria placentaria o presencia de plasmodium en este órgano, y también malaria congénita, que esta pues corresponde a la infección en el recién nacido durante la vida intrauterina o en el parto, con presencia de plasmodium en los primeros 7 días de vida o pues más tardíamente. Las manifestaciones clínicas de este van a estar entre los 10 a 30 días posparto. Y bueno, la malaria gestacional tiene graves riesgos para las gestantes, como por ejemplo anemia, malaria cerebral, malaria grave e incluso la muerte. Y pues para el feto y el recién nacido ocasiona desenlaces negativos como retraso del crecimiento intrauterino, anemia, muerte intrauterina, parto prematuro, bajo peso al nacer, entre otras complicaciones. La gota gruesa, que es pues, la prueba diagnóstica más útil para la malaria, es la prueba estándar y el patrón de las zonas endémicas. Esto se puede corroborar pues, en algunas guías de práctica clínica de la Organización Panamericana de la Salud y en la Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud Internacional. El objetivo de este estudio pues, fue evaluar la exactitud de la gota gruesa frente a la reacción pues, en cadena de la polimerasa, o sea, PCR, cuantitativa para la malaria asociada en el embarazo. Paz. Bueno, los materiales y métodos, pues se realizó una revisión sistemática de pruebas diagnósticas siguiendo las recomendaciones para el reporte PRISMA. La búsqueda se realizó en las bases de datos multidisciplinarias como PubMed, Cielo, CINCEDIRECT y Library. También las bases de datos especializadas pues, para evaluar las pruebas diagnósticas como ARIF, HTA y DARE. Y pues se implementó pues, una búsqueda también con Google Académico. Para la selección de los términos pues, se utilizaron descripciones de ciencias de la salud y Medic al Subjet Headi y una cosecha de partes de Pear Glowing en revisión pues, con malaria gestacional. Obteniendo 4 grupos de términos. Entonces tuvimos el grupo A para la infección, que buscamos malaria, plasmodium y paludismo. B para el grupo de estudio de gestación, embarazo, placenta y congénita. Y para las pruebas diagnósticas, pues PCR, gota gruesa y microscopía y macroscópico. Y para los parámetros diagnósticos, pues se evalúa la exactitud, la utilidad y la sensibilidad y la especificidad. Y pues la combinación de los términos dio lugar a 6 estrategias de búsquedas aplicadas en español e inglés de las 9 bases de datos para un total de 180 síntesis. Este estudio pues fue publicado en el 2010, fue publicado desde el 2010 hasta el 2022 en los datos que se recolectaron en ese transcurso de tiempo. Se realizó pues extracción de las variables título, autor, año de publicación, lugar de estudio, descripción de la población, tamaños de muestra, descripción de la prueba elevada y del estándar de referencia, y pues también los números verdaderos positivos, verdaderos negativos, los falsos positivos y los falsos negativos. Paso.
Bueno, en los resultados, pues esta revisión sistemática se examinó pues la precisión diagnóstica de la microscopía de gota gruesa en comparación con la prueba molecular PCR. Este estudio involucró pues, una muestra de 5.691 gestantes, 1.415 placentas y 84 neonatos de diferentes regiones. Estos estudios se llevaron a cabo en Colombia y se realizó pues una exhaustiva en variantes de datos y se analizó pues la microscopía del diagnóstico de la malaria gestacional. Estos resultados pues, encontraron deficiencias significativas en la detección de gestantes infectadas, utilizando pues la microscopía de gota gruesa como herramienta pues, de tamizaje de control prenatal. Al comparar esta prueba pues, con las pruebas PCR, se encontró pues, una sensibilidad baja de un 50.1 y un 54.2%, con valores de CPN de 0,47 en ambos casos. Se señaló también pues, que la gota gruesa tiene limitaciones en comparación con las técnicas moleculares, como la dependencia de habilidades del observador. Dado que dado que la malaria gestacional, la parasitemia son bajas y asintomáticas, la microscopía tiene, por gota gruesa, pues tiene dificultades para detectar casos, y se mencionó el papel de la placenta pues, en reducir la parasitemia, y se destacaron otros factores morfológicos y fisiológicos que afectan pues, la exactitud de la gota gruesa en esta población. Paso. A modo de discusión, pues esta revisión sistemática se evaluó la exactitud diagnóstica de la gota gruesa en comparación pues, con las pruebas moleculares, como ya venía diciendo. Los resultados pues, revelan las dificultades para captar gestantes infectadas, especialmente cuando el control prenatal se basa en esta prueba. Se resalta pues, la dependencia de la experiencia del observador en la gota gruesa, la cual pues, demostró estudios donde profesionales con experiencia tuvieron mejores resultados, y pues se destaca la relevancia pues, de ampliar el uso de pruebas moleculares en la vigilancia de malaria gestacional, especialmente en áreas con alta frecuencia de infecciones asintomáticas y submicroscópicas. Paso. Y pues a modo de conclusión, pues mediante el protocolo exhaustivo se evidenció pues, un bajo desarrollo de investigaciones sobre la exactitud diagnóstica de la gota gruesa en malaria gestacional. Pese a ello, pues esta investigación logró metaanalizar los protocolos de estudios disponibles, logrando pues, un elevado número de gestantes evaluadas, en quienes pues, se demostró que esta microscopía tiene un desempeño deficiente para el desarrollo de infecciones asintomáticas o de baja parasitemia, lo que pues afianza pues, la importancia de implementar otro tipo de técnicas en el seguimiento y control de las infecciones por malaria en las gestantes, con el fin de lograr pues, el control y posible eliminación de la malaria gestacional. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Nicole Daniela Martínez Betín y pues haré la presentación de mi artículo. Trata sobre la frecuencia de malaria gestacional y resultados materno-neonatales en el noreste de Colombia. Este fue publicado por la Universidad de Antioquia en el 2022. Siguiente, por favor. A modo de introducción, tenemos que pues, en la investigación sobre la malaria gestacional, pues los objetivos fueron determinar la frecuencia de malaria gestacional e infecciones submicroscópicas que pues están positivas por PCR y negativas con frotis de sangre gruesa. Identificar también los antecedentes obstétricos y de malaria asociados con malaria gestacional y describir los resultados maternos y neonatales asociados con malaria gestacional en el noreste de Colombia. Entonces, se realizó un estudio retrospectivo con registros de 825 mujeres embarazadas y pues estas se realizaron PCR y frotis de sangre espesa. La siguiente. Entonces, en cuanto a los métodos, pues tenemos que se realizó un estudio retrospectivo a partir de los registros de las gestantes que participaron pues, en 5 investigaciones entre el 2009 y el 2020. Los objetivos de estas investigaciones fueron describir los aspectos de la malaria gestacional, placentaria y congénita
y estos pues tienen variabilidad genética parasitaria, la relación del daño placentario con la expresión de las citoquinas, el efecto inmunomodulador de la placenta plasmodia por la infección en mujeres embarazadas y en recién nacidos, y los aspectos epidemiológicos e histopatológicos del paludismo placentario y gestacional. La epidemiología y las consecuencias microscópicas del plasmodio y la comparación de los resultados de la microscopía, y pues aplicaron pruebas diagnósticas y diseños observacionales y encuestas epidemiológicas. Entonces se tomó una muestra de sangre periférica de cada mujer embarazada mediante venopunción para el diagnóstico microscópico de la malaria, para la extracción del ADN con el método Saponin-Chellis y posterior el diagnóstico molecular de la enfermedad materna plasmódica por infección. Además, se extrajo información epidemiológica de la historia clínica que contenía pues información obstétrica y antecedentes de malaria. La siguiente. Bueno, en cuanto a los resultados, pues tenemos que hay factores obstétricos y palúdicos asociados a transgénicos. Entonces, en promedio de edad gestacional fue en semanas de 30.2 semanas, la mediana fue de 34, y la mayor parte de gestantes fueron adolescentes o jóvenes menores de 25 años, en un 63.8%, primigrávidas en un 31.6%, multíparos en 31.2%, y con episodios previos de malaria durante el embarazo actual en un 24.2%, y con malaria en el último año en 34.0%. Bueno, lo que nos evidencia la tabla es pues la afiliación al Sistema General de Seguridad Social, que esta mostró en un 93.4%, pues estaban afiliados al régimen subsidiado, y la frecuencia de malaria gestacional mostró una asociación con el número de partos, episodios previos de malaria durante el embarazo actual y malaria en el último año, siendo el 83% mayor en mujeres nulíparas que en multíparas. 3.29% veces más en gestantes con diagnóstico previo, y pues también hay una descripción de características obstétricas y antecedentes de malaria en el grupo de estudio. Entonces, el porcentaje que se calculó con base en el total de las observaciones registradas en cada variable. La siguiente. Bueno, en la tabla 2 se pudo evidenciar los resultados según el embarazo actual, y pues arrojó que el 4.24% son veces más pacientes que padecieron malaria en el último año en comparación con aquellas que pues no tuvieron este diagnóstico. Se basó su frecuencia específica de malaria gestacional y pues la razón de prevalencia según las características obstétricas y antecedentes de malaria. En la tabla número 3, bueno, aquí se aprecia un análisis multivariable, el diagnóstico de malaria en el último año, y pues este no fue estadísticamente significativo, pero las siguientes variables tuvieron el mayor potencial explicativo de la frecuencia de malaria gestacional, y la cobertura de salud, que se vio mayormente en mujeres embarazadas sin cobertura. Siguiente. Bueno, en la tabla 4 observamos los resultados de la comparación materno-fetales y neonatales en mujeres embarazadas con o sin malaria. Este se relacionó con anemia, siendo del 87% mayor en mujeres con malaria gestacional en comparación con mujeres embarazadas sin malaria, y mayor frecuencia de malarias en neonatos, siendo un 3.91% veces mayor que la encontrada en mujeres embarazadas sin malaria. Aunque el bajo peso al nacer no presentó asociación estadística con malaria gestacional, se encontró una mediana de peso al nacer estadísticamente menor en mujeres embarazadas con malaria que en mujeres embarazadas sin esta infección. Siguiente. Bueno, en cuanto a la discusión, tenemos que la frecuencia de malaria gestacional fue muy alta, en un 35.8%, con muchos casos de infección submicroscópica, lo que pues agrava la situación. En cuanto a la anemia gestacional, la malaria neonatal y el peso al nacer se asocian significativamente con la presencia de malaria gestacional, lo que implica un alto riesgo para la salud materna, fetal, neonatal e infantil. Hay niveles endémicos muy altos, a pesar de que los informes de las autoridades nacionales indican que la malaria es una infección controlada pues al comienzo de la etapa previa y a la eliminación.
hay mayor riesgo de infección en algunos subgrupos poblacionales que deben priorizarse, como lo son las mujeres embarazadas sin cobertura de salud, mujeres embarazadas pues, en el tercer trimestre, nulíparas y con diagnóstico previo de malaria, lo que muestra pues, una importancia de realizar estudios locales. Siguiente. Para concluir, pues se encontró una falta de frecuencia de transgénicos, especialmente submicroscópicos, y los transgénicos pues aumentaron la frecuencia de anemia gestacional e infección en los recién nacidos y se redujeron el peso al nacer. Los resultados indican de forma clara y directa que el control de la malaria en esta región del noreste de Colombia está muy lejos de ser el adecuado, lo que es más grave si se considera que los afectados por los transgénicos son tanto como la madre como los neonatos. Gracias. Siguiente. Bueno, buenos días, mi nombre es Carlos Daniel Colorado y hoy les vengo a hablar sobre el artículo titulado Prevalencia de malaria estacional en el Ecuador. Como manera de introducción, el artículo nos muestra o nos define que la malaria o paludismo estacional se ha definido con la presencia de algún tipo de plasmodium en sangre periférica materna o el hallazgo del parásito en la placenta. Vemos que pues, la infección por malaria durante el embarazo es muy importante porque es un problema de salud pública en las regiones tropicales y subtropicales del mundo. Y dada a la inmunoprevención secundaria por el embarazo, pues las mujeres gestantes son más vulnerables a esta enfermedad. Entonces, como consecuencia, tanto para ellas como para sus hijos durante el embarazo, el paludismo pues, puede provocar el nacimiento de niños con bajo peso y producir retraso del crecimiento intrauterino del feto, entre otros trastornos que ya están estudiados. Las mujeres embarazadas con inmunidad adquirida contra la malaria relativamente baja, pues están en mayor riesgo de sufrir las peores complicaciones, entre ellas anemia grave por malaria de aborto, nacimiento de un niño muerto o muerte de la madre y del recién nacido. También el grado de endemicidad de la transmisión de la malaria, el grado de inmunidad adquirida y el número de embarazos anteriores, pues van a ser algunos factores que influyen en la epidemiología de la malaria durante el embarazo. Los materiales y métodos que se emplearon se hizo un estudio descriptivo, retrospectivo y transversal, y la población y muestra, pues, la población que estudió incluía 2.939 mujeres embarazadas en el periodo de 2015 a 2018 en Ecuador, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, teniendo en cuenta el número total de las provincias en casos positivos de malaria gestacional en todo el país. El tamaño de la muestra correspondía a 46 mujeres embarazadas. En esta tabla, pues vemos las características estudiadas y su relación con la frecuencia por la especie encontrada. Entonces, en el periodo estudiado, los casos de malaria gestacional diagnosticados se distribuyeron así. En el 2015, 4 casos. En 2016, 7 casos. En 2017, 14 casos. En 2018, 21 casos. Evidenciándose así un aumento exponencial pues, durante 2 años. La edad de esta paciente estuvo comprendida entre los 15 y 49 años. La media fue de 25.4, la desviación estándar de 7.2 y la mediana de 24.5. Con una mayor frecuencia en el grupo etario entre 20 y 29 años a un 46%, seguido por el de las mujeres estantes que tienen un rango de edad entre 15 y 19 años. Y en último lugar, mujeres entre los 40 y los 49 años. En cuanto a la ocupación, pues el 37% se dedicaba a los oficios del hogar y el 34% correspondía a trabajadoras domésticas. En tanto a las estudiantes representaron el 15%, las agricultoras el 9%, y con porcentaje más bajo pues fueron las estilistas. Según los datos recolectados a la especie causante de la infección, pues la mayor prevalencia fue la falcíparo, con un 54.35%, por ende un 25% de los casos. Por otro lado, un 45.65%, un 21 de los, 21 de los casos correspondió a vivas. En cuanto a la edad, pues es importante señalar que es un factor de riesgo de la malaria estacional, hecho que ya está constatado por investigadores quienes señalan que, pues, aunque la malaria afecta a las personas de todas edades, pues la mayoría de los casos diagnosticados en este estudio se registraron en personas entre 15 y 49 años, es decir, pues las etapas mayores de productividad económica de la vida, datos que coinciden con el porcentaje obtenido en el presente estudio. Asimismo, en varios estudios, pues en mujeres embarazadas se ha evidenciado el predominio entre 15 y 29 años.
probablemente por el hecho de que pues a esa edad las mujeres están sexualmente activas y la posibilidad de embarazo pues es mayor. La discusión que se hubo fue que pues hubo un aumento en los casos de malaria estacional en el país durante el periodo de estudio, lo que coincide con un estudio llamado Hadan, quienes señalan que desde el 2017 hasta la actualidad ha habido una tendencia al incremento de esta enfermedad en algunas regiones endémicas, lo cual no solo va a constituir un problema de salud, sino un desafío social y económico. Cuando la conclusión de este estudio, pues se registraron 46 casos de malaria estacional en el Ecuador entre el 2015 y 2018, siendo este último año pues el de mayor número de casos. Es recomendable que pues en las zonas de riesgo del país se haga más énfasis en la promoción de salud, de manera que las mujeres, pues sobre todo, como se evidenció en el estudio, que desempeñan labores en el hogar, mantengan las medidas preventivas adecuadas para evitar el contagio, ya que pues esta infección puede traer consecuencias graves tanto para ellas como para sus hijos. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Daniela Ovaje y hoy les vengo a hacer la presentación de mi artículo. Este tiene como título Malaria en las complicaciones del embarazo en el sur de Venezuela. Entonces, este artículo, a manera de introducción, sabemos que las mujeres embarazadas pues, son particularmente vulnerables a las infecciones por malaria, pues lo que va a aumentar el riesgo de las complicaciones materno-fetales. Entonces, principalmente en las zonas de alta endemicidad, que son pues las que vamos a ver que evaluaron en este artículo. Sin embargo, pues pocos estudios hablan sobre la importancia y las complicaciones que trae la malaria pues estacional. Siguiente, por favor. En cuanto a los métodos, se realizó un estudio retrospectivo en gestantes que acudieron al complejo hospitalario universitario Ruiz y Páez en Estado Bolívar de Venezuela entre febrero y octubre del 2019 y se analizó pues, la información epidemiológica, clínica y de laboratorio. Siguiente. Ya hablando un poco más sobre los resultados, pues tenemos esta figura que va a estar dada entre los años y pues el agente causal de la infección de nuestra paciente. Entonces tenemos la prevalencia y la distribución de las especies de parásitos según la edad. Entonces vemos que por VIVAX, entre las pacientes en el grupo de edad de los 60 a los 40 años fueron menos de 10 pacientes. En el grupo de edad de 31 a 35, así como de 26 a 30, fueron aproximadamente 10 las pacientes infectadas. En el grupo de edad de 20 a 25 y de 15 a 19 fueron 40 las pacientes por VIVAX. En cuanto pues, a otro agente causal, en el grupo de edad de 36 a 40 fueron aproximadamente 12 pacientes. En el grupo de edad de 31 a 35 fueron menos de 10 casos. En el grupo etario de 26 a 30 fueron aproximadamente 30. Y en el grupo de 20 a 25, 20. Finalmente, en el grupo de 15 a 19, pues sería casi 30 las pacientes. Siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación sociodemográfica, pues según el plasmodium de estas pacientes vamos a tener las características y pues el grupo de edad y pues si fue esta infectada por vivas o por falciparum. Entonces, en cuanto a la edad, fueron las pacientes valoradas entre los 15 a los 39 años, la mediana fue las pacientes de 22 años. Por viva fueron 20 pacientes, por falciparum fueron 29 y otras infecciones mixtas pues fueron 25. En cuanto a los números de embarazo fueron 31, por viva fueron 2, por falciparum fueron 4 y infecciones mixtas fueron 3. En cuanto a la edad gestacional, o sea, en las semanas, aquí pues la mínima de esta semana fue de 8 semanas hasta las 40 semanas de gestación, siendo la media las pacientes que tenían 31 semanas de gestación. Las pacientes por viva fueron 31, por falciparum fueron 32 y por infección mixta fueron 27. En cuanto al número de controles, fueron 4, por falciparum 4, por vivas 4, por mixtas fueron 3. En cuanto a la ocupación de estas pacientes, la mayoría pues eran amas de casa, habían comerciantes y pacientes que se dedicaban pues a la minería. Siguiente, por favor. En cuanto a los hallazgos paraclínicos de estas pacientes, se pudo observar que la mayoría de las pacientes tenía
una hemoglobina pues el rango aquí fue de 11, la mayoría de los pacientes tenían una anemia leve, también fueron valoradas las anemias moderadas, anemia grave, hematocrito, y pues las plaquetas, todo el perfil pues de laboratorio de nuestros pacientes gestantes con malaria. Siguiente, por favor. Siguiendo pues con los parámetros de laboratorio de nuestros pacientes, aquí fueron valorados tanto el hematocrito, las trombocitopenias, las plaquetas y pues la distribución de cada una de estas, si fue ya por falciparum o fue por vivas. Y las pacientes que tenían pues una infección mixta. Siguiente, por favor. Bueno, finalmente pues tenemos los resultados finales que pues acoparan todo lo que he mencionado anteriormente, que son las complicaciones materno-fetales que se presentaron en el porcentaje por especie de parásito y el número de casos, pues que están en la parte superior de las barras por cada complicación. Entonces tenemos que los partos prematuros fueron casi pues 15 casos, pacientes que presentaron oligohidramios, 4 casos, los abortos, pacientes 3, muertes fetales se presentaron 2, preeclampsia fueron 1 y restricción de crecimiento intrauterino fueron también un caso. Siguiente, por favor. Bueno, ya a manera de conclusión, pues como se evidenció anteriormente, encontraron una alta prevalencia de complicaciones materno-fetales en la población estudiada y esto pues resulta en la necesidad de que se haga un buen seguimiento cuidadoso durante los controles prenatales que deben incluir las pruebas rutinarias de malaria y también se deben implementar pues las medidas preventivas como la distribución de mosquiteros, como vemos las pacientes, la mayoría eran de zonas rurales, para tratar de pues, evitar esta situación y evitar las complicaciones a futuro materno-fetales. Gracias. Mando con la presentación de los artículos. Mi nombre es Ginari Sánchez. Pasa a la siguiente, por favor. Mi artículo se llama Malaria placentaria microscópica, histopatología y expresión de mediadores de procesos fisiológicos. Y en cuanto a esta tenemos que la infección plasmoidal placentaria submicroscópica por Plasmodium falciparum es frecuente en los países endémicos y constituye el desarrollo de la anemia materna y el bajo peso al nacer. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos que en cuanto al objetivo de ese artículo fue principalmente relacionar entre sí los eventos histopatológicos de malaria placentaria en comportamiento de las células inmunitarias y la expresión de genes asociados a citoquinas, la hipoxia, la inflamación y la angiogénesis en placentas con o sin infección plasmoidal. En cuanto a los materiales y métodos utilizamos, tenemos que este estudio se hizo con un diseño transversal con 3 grupos independientes. Las mujeres y sus hijos sus placentas, fueron captadas entre 2009 y 2016 en los hospitales de Puerto Libertador y Tierra Alta al noroccidente colombiano. Tenemos que los criterios de inclusión fueron tener residencia permanente en esta región, por lo menos durante el último año, no tener antecedentes de preeclampsia, eclampsia o enfermedad de cualquier tipo, enfermedad como diabetes, VIH, toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, y tener un parto con gestaciones entre 36 y 41 semanas en alguno de los hospitales de esta zona. La edad gestacional se tomó de la historia clínica. Las mujeres del grupo de control tenían que estar afebriles y las del grupo con infección plasmoidal podían o no tener fiebre. Solo 1% de estas tuvieron fiebre. Asimismo, se deberían aceptar voluntariamente el consentimiento para participar en estos estudios y los criterios de exclusión fueron retirar el consentimiento o la aparición de alguna complicación o enfermedad. Entonces tenemos que en este estudio recolectaron muestras de sangre periférica materna en el momento del parto. Siguiente. Bueno, tenemos que aparte de analizar las muestras de la sangre en el parto, también se procesaron muestras de tejido placentario para el diagnóstico de infección plasmoidal y se utilizaron varias técnicas, incluida la gota gruesa y la PCR. En esta tabla nos muestra la frecuencia de los hallazgos histológicos en la placenta. Se observaron diversas características y resultados entre los 3 grupos de gestantes. Mujeres con placenta
que no tenían ninguna fiebre, mujeres con malaria placentaria y fiebre, mujeres con malaria placentaria y parasitemia submicroscópica. Y las características de estas participantes fueron que se estudiaron en total 59 gestantes. El 95% de los casos de malaria placentaria fue de infecciones submicroscópicas. El 25% de las gestantes presentaron antecedentes de malaria. También tenemos que el rango de edad de las gestantes fue de 14 a 41 años, con un promedio similar a los tres grupos. Tenían alrededor de 22 a 25 años. También tenemos que la edad gestacional promedio fueron las 38,6 semanas y que las gestantes previas tuvieron un promedio de 2,8 gestaciones. También tenemos que el 36% de las mujeres estudiadas eran primigestantes y el 20% eran secundigestantes. Y el 44% eran multigestantes, o sea que tenían de 3 a 9 gestaciones. Tenemos que en cuanto a las características de malaria placentaria y parasitemia submicroscópica se presentaron resultados similares a malaria placentaria y fiebre en aterosis, necrosis, infarto y depósitos de fibrinas, trombos, pero no tuvieron una menor cantidad de hemosia y eritrocitos infectados. Siguiente. Aquí hablamos de la magnitud de los eventos histológicos en la placenta según procedía la infección. Entonces tenemos que el grupo de pacientes de control hubo aterosis y abrución. Los casos de estos fueron escasos en 1,3 y un 2,2 eventos en promedio. El infarto y el edema villositarios tienen un promedio de 9 y 1. Y depósitos de fibrina y nudos sinticiales promediaban el 72,5 y el 109 respectivamente. También tenemos que las placentas en infección tienen un promedio de 366 vellosidades y 1463 capilares. En cuanto a los grupos que tenían malaria placentaria con fiebre y malaria placentaria con infección del plasmodio, se disminuyó la aterosis, el edema vellositario, los capilares de vellosidad, la hemorragia y los trombos. Aunque hubo un aumento en el infarto vellositario, hubieron calcificaciones y células inmunes y algunas diferencias significativas en algunos eventos. Tenemos que también las células inmunes presentes en cada una de las placentas en los tres comportamientos independientemente de la infección y la cantidad de las células inmunes varían en cada grupo. Siguiente. En cuanto a la expresión de los mediadores de inflamación, tenemos que en cuanto a la inflamación, los COX-1 y 2, la interleucina 10 y el factor interferón gamma, el factor de necrosis tumoral y las C5A, que es la anafilotoxina, mostraron una mayor expresión en el grupo con infección placentaria. La interleucina 2 y la interleucina 4 tuvieron variaciones mismas entre los grupos y la anafilotoxina representó valores más altos en el grupo de pacientes que tenían malaria placentaria con infección, en comparación con los otros grupos. También tenemos que en cuanto a la angiogénesis, el factor de crecimiento endotelial vascular no mostró una diferencia significativa entre los grupos, pero su expresión aumentó en los grupos con infección placentaria. En cuanto a la hipoxia, tenemos que el factor 1 alfa tuvo una diferencia significativa con valores más altos en los grupos con infección placentaria. Siguiente. Bueno, en cuanto a una conclusión de este estudio, podemos decir que tenemos destacadas las diferencias entre los efectos placentarios entre las infecciones por Plasmodium vivas y Plasmodium falciparum, así como la importancia de los mediadores de procesos y las interacciones complejas entre hormonas que estuvieron en el sistema inmunológico y eventos fisiológicos en el contexto de la gestación. También tenemos que las interacciones placentarias estaban bastante aumentadas en este contexto y podemos decir que la malaria, específicamente la viva, tuvo un impacto significativo en la salud de las mujeres embarazadas, la placenta y el desarrollo fetal de la población estudiada. Siguiente. Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Jesús Martelo y a continuación les voy a estar hablando acerca de un artículo de toxoplasmosis y embarazo. Dale. Bueno, este artículo corresponde a diagnóstico y manejo de la restricción del crecimiento intrauterino en fetos de gestantes provenientes de zonas endémicas para la malaria. Es un tema de importancia clínica debido a los posibles efectos adversos en el desarrollo fetal. La malaria durante el embarazo puede contribuir al RCIU, lo que resulta en un crecimiento deficiente del feto y aumenta el riesgo de complicaciones neonatales a largo plazo.
Continúa, por favor. Materiales y métodos. Pues el artículo se centra en cómo los profesionales de la salud pueden identificar y manejar esta condición en mujeres embarazadas que en estas áreas. También resalta la importancia de la colaboración interdisciplinaria entre obstetras, especialistas en enfermedades infecciosas y otros profesionales de la salud para brindar mejor atención posible en gestantes en zonas endémicas de malaria y prevenir complicaciones relacionadas con la restricción del crecimiento intrauterino. ¿Sigue? Bueno, este algoritmo muestra el gran espectro de posibilidades de presentación de la malaria durante el embarazo, lo cual representa un reto diagnóstico particularmente en la malaria placentaria sin parasitemia periférica, por la falta de técnicas adecuadas para su diagnóstico preparto y en el caso de las gestantes asintomáticas con parasitemia en sangre periférica, debido a la falta de sospecha clínica y un adecuado interrogatorio epidemiológico acerca de las zonas de transmisión de la malaria con las que la materna tuvo contacto en algún momento de la gestación. Sigue, por favor. Bueno, en la tabla número 1, pues muestran las posibles presentaciones de la malaria durante el embarazo. Es importante destacar que la malaria durante el embarazo es especialmente preocupante en áreas endémicas, ya que las complicaciones pueden ser más graves debido a la vulnerabilidad de la madre y el feto. Y luego en la tabla 2 nos muestran criterios de severidad para malaria y la relación con sus respectivos hallazgos de laboratorio. Continúa. Bueno, en esta tabla número 3 se encuentran los principales esquemas de tratamiento de malaria gestacional recomendados por la Organización Mundial de la Salud en áreas de baja transmisión. Para la administración del tratamiento se deben tener en cuenta unos criterios que son: 1. Si la malaria es o no complicada. 2. Identificar la especie del Plasmodium. 3. La edad gestacional para evitar fármacos con mayor teratogenidad en el periodo de la organogénesis. Recordar que este periodo es en el transcurso del primer trimestre. Y como cuarto punto y último, tolerancia del paciente para la vía oral. Una vez que se ha brindado el manejo oportuno y adecuado a la materna con malaria, también se debe mantener la vigilancia sobre las diferentes consecuencias de la malaria durante la gestación, como es el caso de una RCIU. Sigue, por favor. La tabla número 4 nos indica los parámetros que mide la ecografía Doppler y el manejo. La ecografía Doppler se encarga de establecer la velocidad del flujo sanguíneo en diferentes lechos vasculares mediante la valorización de arterias fetales y maternas, ya que a partir de estas mediciones es que nosotros podemos establecer una clasificación que hable de gravedad y que permita instaurar la conducta más adecuada, teniendo en cuenta que en última medida el parto es el tratamiento fundamental ante cualquier tipo de RCIU. Sigue, por favor. Bueno, el artículo propone este algoritmo diagnóstico de la restricción del crecimiento intrauterino por ultrasonografía. En forma de resumen, se pueden identificar dos tipos de grupos. El grupo número 1, pequeño para la gestacional, que sería lo normal, cuando el percentil es mayor a 10 o está entre 3 y 10, con un estudio de ultrasonografía de Doppler normal. Y el grupo 2 son las RCIU, cuando la curva de crecimiento está por debajo del percentil 3 o está entre 3 y 10 con una ultrasonografía Doppler anormal. Continúa, por favor. Bueno, este algoritmo muestra la clasificación y las características de la RCIU según el momento del diagnóstico, relacionándolo de acuerdo a las semanas de gestación, a los hallazgos de laboratorio que presenten, si tuvieron en contacto o residen en zonas endémicas, y de esta forma relacionar a una posible infección por Plasmodium causante de la RCIU. Sigue, por favor. Bueno, y ya para concluir, este artículo proporciona información esencial para los profesionales de la salud que trabajan en áreas endémicas de malaria, ofreciendo pautas para el diagnóstico oportuno y el manejo efectivo de la restricción del crecimiento intrauterino, con el objetivo de mejorar los resultados de la madre y el feto. Al comprender estas complejidades de esta interacción entre la malaria y el embarazo, se puede avanzar hacia un enfoque más eficaz y preventivo que proteja la salud de las gestantes y sus futuros hijos en entornos afectados por la malaria. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias a mis compañeros por la presentación de sus artículos. Gracias al doctor Félix Canencia por su tutoría. Muchas gracias.